Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva versión de Diálogos por Chile, iniciativa de la Universidad de los Andes y transmitida por EMOL TV. Como universidad hemos querido generar espacios de conversación abierta respecto a temas que han sido afectados por el COVID-19, temas, por ejemplo, educativos, sociales, sanitarios, políticos, económicos. La idea de estos diálogos es que sean conversaciones abiertas en las que la audiencia pueda hacerle preguntas a los invitados y de esa forma iniciar un diálogo y llevarlo luego a sus hogares. Hoy abordaremos el efecto de la pandemia sobre el cimiento, un cimiento crucial para el futuro de Chile, la educación. El coronavirus en marzo paralizó la mayoría de los métodos tradicionales de enseñanza, en todos los niveles educativos, colegios, escuelas, institutos, educación superior. Hubo quienes yo oí decir, este será un año perdido en el desarrollo de capital humano. Sin embargo, la magistral creatividad de tantos profesores del sistema educacional chileno y del mundo llevó a que inmediatamente se empezaran a utilizar otros sistemas de educación y de enseñanza y de aprendizaje y otros sistemas de evaluación. La inagotable dedicación de tantos profesores ha llevado a que este no sea un año perdido en la formación de capital humano. Sin embargo, la eficacia de estas nuevas metodologías y las consecuencias del confinamiento recién se están empezando a medir. Hay académicos, hay científicos que están intentando medir si estos sistemas de estudio son tan eficaces o menos que los otros. Los efectos del confinamiento en los resultados de aprendizaje académico de este semestre y de los meses que vienen no los vamos a saber hasta un tiempo más. Cuando lo sepamos, vamos a poder elegir entregar a los escolares y a los estudiantes lo mejor de los dos mundos, lo mejor de las metodologías tradicionales y lo mejor de las metodologías que se han utilizado hoy en día. Para iniciar este nuevo diálogo por Chile, tenemos hoy día presente a dos connotados invitados. Desde Estados Unidos nos acompaña Sergio Ursúa. Sergio es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Maryland. Es también columnista permanente del diario El Mercurio. Desde esa tribuna nos invita a pensar domingo por medio en temas de alta relevancia nacional. Hola Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Karen, por la invitación, un placer. Tenemos el honor de contar también hoy con el rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán. José Antonio Guzmán es abogado de la Universidad Católica, es máster en educación por la Universidad de Harvard y doctor en educación por la Universidad de Pensilvania. Es también miembro del CRUCH. Buenas tardes, rector, qué gusto tenerlo hoy día aquí. Muchas gracias, Karen, por la iniciativa y por la invitación. Para comenzar este Diálogos por Chile, titulado Educación y Pandemia, efectos sobre el desarrollo del capital humano, me gustaría hacerle una pregunta inicial a Sergio Ursúa. Sergio, en Chile hay 3,6 millones de escolares aproximadamente. Pensando en ellos y en todos los alumnos escolares del mundo que durante este tiempo de pandemia no han podido asistir a sus establecimientos educacionales, ¿piensas que habrá efectos más bien permanentes en su desarrollo de capital humano, ya sea positivos o negativos? Mira, Karen, yo creo que como tú lo planteas muy bien, acá hay oportunidades y por supuesto también hay desafíos. En el mundo, la posibilidad de poder incorporar tecnología al proceso educativo es una cosa que se estaba generando anterior a la pandemia, pero que en estas circunstancias, esto ha sido un experimento, y ese experimento significaba un uso de información, de tecnología, que antes era imposible que siquiera pensar, imaginar que podía incorporarse a esta velocidad.
ahí están las oportunidades, como creo que tú lo resumiste muy bien. Acá vamos a poder utilizar, en principio, lo mejor de los dos mundos. Ahora, el problema está al otro lado, en aquellos sistemas educativos que por distintas razones no han podido ajustarse, que no han podido utilizar estas oportunidades, porque no están los recursos, porque no está el capital humano, porque no está la conectividad, no están las computadoras, en las salas de clase, en las casas de los alumnos, de los profesores. Y creo que ahí hay un inmenso desafío para un país pobre, subdesarrollado, que va a ser el Chile post pandemia. Ahí creo que va a haber un desafío muy importante en cuanto a tratar de limitar que esta realidad signifique amplificar las desigualdades que nosotros sabemos que el sistema educativo ya tiene. Ahí creo que hay un inmenso desafío para efectos de política pública, que además viene complementado con otra cosa que no nos olvidemos, que durante el año 2019, y incluso antes de esto, el proceso educativo en muchos colegios, ya sea por paros, por tomas, la verdad que ha sido interrumpido de forma importante. Y por lo tanto, la acumulación de meses de no instrucción que sufren algunos establecimientos educacionales, sumado a este elemento de pandemia, es lo que hace pensar que probablemente el desafío para Chile va a ser a esta altura mucho más grande que la oportunidad. Y creo que ahí va a tener que estar enfocado en principio en tratar de reducir la amplificación de las desigualdades, las acciones de política pública en los años que vienen. En esta misma línea, aprovecho la presencia del rector Guzmán para preguntarle, José Antonio, ¿cómo ha sido para los estudiantes de educación superior este semestre? ¿Cómo lo han llevado? ¿Qué han manifestado ellos respecto a las metodologías remotas que las instituciones han implementado para permitirles avanzar con sus carreras este semestre? Yo creo que lo que comentaba Sergio es muy interesante porque se dan estos dos mundos también en el ámbito universitario. Yo creo que, en el fondo, los estudiantes nuestros y de otras universidades que a lo mejor estaban mejor preparadas para esta situación, y los estudiantes han reaccionado sorprendentemente bien. Pero también hay un mundo, y uno lo ve cuando oye a los colegas de otras universidades del TUCH, de regiones que tienen alumnos que viven en situaciones apartadas, que el tema de la conectividad es un gran tema, junto a otros muchos problemas. Entonces, yo creo que hay un grupo de estudiantes que han tenido una gran oportunidad, que tiene todos sus matices que voy a desarrollar en un segundo, pero hay otros muchos que simplemente muchas veces no se han podido conectar, y eso ha significado que las tasas de suspensión, de retiro, en muchas universidades han sido muy altas, y eso evidentemente es una cosa de preocupación, y que Sergio bien decía, la política pública tiene que estar orientada precisamente a descubrir esas brechas, a ver dónde hay problemas, y en forma quirúrgica, digamos, ir a tratar de resolver esos problemas. En el caso de nuestros estudiantes y otras muchas universidades, yo la verdad que he quedado muy sorprendido. El mérito en parte importante es de los profesores, pero los estudiantes, me parece a mí que son gente que son nativos digitales, mucho más que nosotros, que nuestra generación, se han adaptado rápidamente a estas nuevas tecnologías. Las clases hechas a través de plataformas de aprendizaje como Canvas y otras han sido muy fluidas, digamos, los alumnos han participado mucho, las tasas de asistencia han sido buenas, las evaluaciones han dado buenos resultados. Hay un tema con las evaluaciones porque estamos experimentando una cosa nueva, pero en general me parece que los estudiantes se han subido muy rápidamente a este carro, y es realmente sorprendente en ese sentido. Lógicamente están cansados, hay un problema importante de cansancio, porque esto es muy intenso, porque uno no se despega de la pantalla en ningún momento, y hay que hacerse cargo de eso, pero desde el punto de vista del aprendizaje, habrá que tomar más tiempo, pero da la impresión de que los que han tenido la oportunidad de estar conectados han funcionado bastante bien. Pienso ahora en los cientos de miles de jóvenes que este año concluyen una etapa educativa importante de sus vidas, ya sea porque salen de cuarto medio o porque egresan de la educación superior, y muchos de ellos probablemente soñaban o siguen soñando, siguen pensando seriamente entrar al mercado laboral este año, hacia fines de este año. Esto es particularmente difícil, ¿verdad? Cuando la actividad económica del país se está contrayendo
Recordemos tristemente las últimas cifras de IMASEC que muestran que en mayo cayó 15,3% respecto a mayo del 2019, y la tasa de desempleo que ya superó el 11%, eso significa unos 940.000 personas desocupadas. Sergio, ¿qué consejos puedes darle a los jóvenes que quieren entrar al mercado laboral en estas circunstancias económicas? A ver, Karen, sí, lamentablemente las noticias para ese grupo no son alentadoras. Toda la evidencia internacional y nacional demuestra que la entrada al mercado laboral en circunstancias de crisis no solamente significan un peor primer empleo, sino que tienen implicancias de largo plazo. Sabemos que el primer empleo es fundamental para poder definir cuál va a ser tu carrera futura, tu carrera laboral. Y cuando tienes estos procesos de crisis, lamentablemente, lo que ocurre es no solamente que tu primer empleo se vea perjudicado, sino que tu perfil de ingresos futuros también se ve perjudicado. Por lo tanto, para quienes estén obligados o hayan pensado, hayan anticipado la posibilidad de entrar al mercado laboral, independiente cuál sea tu grado académico, la verdad que hay que empezar a interiorizarse, asumir, internalizar lo que esto significa, ¿no? Un segundo elemento que creo que también es importante mencionar para aquellos que están entrando al mercado laboral y que de alguna forma tienen que empezar a internalizar lo que significa esta crisis, es que la situación fiscal del país en el futuro va a ser más compleja que la que teníamos antes de octubre. Después de octubre y después producto de la pandemia, el gasto fiscal viene aumentando de una forma muy importante. Vamos a estar más endeudados, con menos ahorro, y lamentablemente eso significa tener que pagar esas cuentas en el futuro. Por lo tanto, también hay que anticipar que este grupo va a tener que pagar más impuestos durante su vida laboral, producto de la emergencia y producto de los actos de octubre. Esas son dos malas noticias para esta generación. Por supuesto que van a haber oportunidades, por supuesto que aquellos jóvenes que puedan emprender, que puedan buscar desarrollar ideas, aprovechar las nuevas circunstancias, se van a ver beneficiados, pero va a ser un ambiente muy difícil. Y ahí viene el mensaje que yo creo que es importante y que muchas veces es políticamente incorrecto en este grupo y no les gusta que se lo digan. Pero creo que aquí la clave va a ser competir. Las nuevas generaciones van a estar obligadas a competir en un ambiente local y global de mucha mayor competencia. La competencia por el puesto de trabajo no va a ser necesariamente con un trabajador local, puede ser con un extranjero, puede ser con un peruano, o un chileno puede perfectamente salir a competir a Colombia, a buscar mayores oportunidades. Creo que el mensaje, y hay que empezar a esto empujarlo con fuerza, es que para que esta generación realmente pueda echarse el país al hombro, como se espera que lo haga, va a estar obligado a tener que competir con más fuerza. Y creo que mientras antes esta generación asuma ese desafío, mejor. Porque lo que Chile no puede darse el lujo es tener a una generación a la espera de que este conflicto, de que este drama, esta catástrofe se resuelva a través de la acción del Estado, sino que esto es una necesidad y obligación colectiva de la cual esta generación va a ser una pieza fundamental. Sí, la devastadora situación económica del país ha tenido también fuertes repercusiones en muchas instituciones de educación superior. Le pregunto ahora al rector Guzmán, ¿cuáles son los principales desafíos que ve de índole económica también que tendrán estas instituciones para navegar en este difícil año 2020? Yo creo que la tenemos difícil igual que todos los demás, digamos. Las universidades son parte del sistema nacional, parte también del sistema económico. Nuestra capacidad de levantar los recursos que la universidad necesita para llevar a cabo su misión están condicionados a las posibilidades de la familia, evidentemente, a las posibilidades del Estado de ayudarnos, y por lo que decía Sergio, eso probablemente se va a ver limitado, con lo cual efectivamente hay un tema de preocupación importante respecto de la capacidad de nuestra sociedad para sostener en forma razonable nuestras universidades. Es un tema de preocupación y al mismo tiempo un tema que a mí me parece muy importante hacerlo, porque como bien decía Sergio, el país está lleno de desafíos y los desafíos de las personas que van a salir al mercado profesional son muy potentes,
Y si las universidades no estamos a la altura de las circunstancias y no somos capaces de preparar a la gente como tenemos que prepararla para este entorno más difícil que se va a presentar, más competitivo, realmente vamos a hacerle un flaco favor. Entonces, yo creo que las universidades van a sufrir como el resto del país, pero no pueden sufrir, y no pueden sufrir demasiado, porque necesitamos, para estar a la altura del desafío que el país implica, formar muy bien a nuestra gente. Entonces, en ese sentido creo yo que hay que tratar de resolver estas preocupaciones. Entonces, yo diría que de los temas inmediatos que nos preocupan, evidentemente, el primero es la salud. Esto es una pandemia muy grave a la cual ha perjudicado a mucha gente y tiene que ser, evidentemente, nuestra primera prioridad. Pero tenemos que pensar en la educación, en las brechas que antes decía, también internamente al interior de la universidad, ver que todos nuestros estudiantes tengan una posibilidad, una oportunidad igual para acceder a los recursos. Y digamos, yo creo que es muy importante también la cercanía, y con estos medios virtuales la cercanía se dificulta, porque necesitamos tener mucha sensibilidad para ver lo que la gente necesita. Entonces, tenemos que estar cerca, los medios no se prestan necesariamente para eso, para ser capaces de entregar lo que tenemos que entregar. Yo creo que esas son nuestras principales preocupaciones, tratar de estar conectados con nuestra gente, tratar de resolver sus problemas económicos, preocuparnos evidentemente de la salud de cada uno de ellos, y cuidar, que se cuide en Chile la universidad. En ese sentido, esta idea de esta señal de suspensión de pago de aranceles me parece una señal muy delicada, porque puede pegarle a la universidad bajo la línea de flotación y dañar una cosa que es vital para que nuestro país salga adelante. El informe de empleo de Estados Unidos, publicado hoy, muestra que en junio hay signos de sustancial mejora respecto a mayo, con la creación de 4,8 millones de empleos y una mejora en la tasa de desempleo de 2,2 puntos respecto al mes anterior. Da esperanza, a mí me da esperanza respecto a que la recuperación de Chile, si se hacen bien las cosas, también podría venir a lo mejor más pronto de lo que se espera. Pensando en el futuro, ya 2021, o cuando la pandemia ya haya quedado en el pasado, y hayamos acumulado toda esta cantidad de nuevas experiencias en materia educacional, Sergio, ¿ves espacio para que haya cambios permanentes significativos en el sistema de educación escolar de Chile? Karen, a ver, yo creo que ese proceso de transformador que tú anticipas, creo que se está produciendo. Lo que va a ocurrir ahora es que se va a acelerar, producto de la emergencia y este experimento que ha significado el coronavirus. He visto con mucho interés, por ejemplo, la participación de fundaciones, el mundo privado, personas, profesores que están desarrollando emprendimiento en materia educacional, que están empezando a llegar con nuevas metodologías, que están empezando a implementar tecnología, que están buscando resolver problemas que a veces, digamos, en otras circunstancias quizás habían estado presentes, pero que eran invisibles, producto de que el Estado se estaba haciendo cargo o que sencillamente no se visualizaban en el contexto de un Chile con alguna normalidad. Creo que ese proceso transformador hay que aprovecharlo y ojalá, porque esto es todavía una noticia en desarrollo, produzca cambios permanentes. Creo que es muy importante, después de años que el país ha visto gastar una cantidad de recursos públicos impresionantes, históricos para efectos del sector, que lamentablemente no ha significado la transformación que nosotros esperábamos, que ha afectado la competitividad de nuestros egresados, que ha afectado la competitividad de los colegios. Creo que es el momento de que el sector privado, la sociedad civil, tome el desafío que significa formar y participar del proceso educativo. La familia creo que es un elemento fundamental, creo que acá, más allá de las dificultades, el hecho de poder participar en el proceso educativo es una cosa que estaba media olvidada, y los padres acá son fundamentales para efectos de este proceso educativo. El terciarizar la educación de los hijos, llevándolo al colegio,
pasándosela a la sala cuna. Me parece que eso era una concepción equivocada de lo que significa formar. Esa debe ser la ancla del futuro. En este sentido, creo que esto puede ofrecer una oportunidad de un cambio más permanente. Ahora, es un cambio permanente que también va a estar obligado porque vamos a tener un Estado un Chile más empobrecido, un Estado con menos posibilidades de acción, porque va a gastar todo, digamos, una gran parte de los ahorros y se va a endeudar en forma importante para efectos de hacerse cargo de esto. Y por lo tanto que va a ser medio necesario y casi obligado a la sociedad civil entrar en esta discusión en serio. Si eso trae una transformación permanente, ojalá. Lo que sí hay que empezar, insisto, importante destacar y no olvidar, es que esto no puede transformarse en una amplificación de las desigualdades que sabemos que Chile emergen tempranamente y que después se replican durante la vida escolar y después tienen implicancias para lo que es el mercado laboral. El Estado va a tener que continuar haciendo esfuerzos, como lo hizo en el pasado, pero con una visión, me parece, un poco más aterrizada de lo que realmente significa el desafío de reducir las desigualdades escolares e incluso de ingresos en Chile. Nosotros tomamos un par de giros, a mí me parece equivocado en los últimos años en materia de educación. Ojalá que esta catástrofe nos permita revisar algunos de los principios esenciales y fundamentales que no solamente han permitido mejorar el sistema educativo en Chile, pero en el mundo, que han sido pilares fundamentales de esto, y que muchas veces se omiten y se dejan de lado. Creo que tratar de retomar algunos de esos elementos me parece fundamental, y voy a tomar un elemento que el rector mencionaba. Aquí las universidades van a ser fundamentales. Las universidades van a requerir ser una bisagra en esta transición. Las universidades van a tener que sacar a chicos y moverlos rápidamente a un mercado laboral que demanda otro tipo de habilidades, que está buscando a un joven con otras características, que está apostando por alguien más que vaya por la competencia. Este proceso formativo que está en la concepción de gran parte de la elite, por de pronto, pero que además se ha pasado también a toda la sociedad, es que si yo tengo un hijo o una hija y se recibe de la universidad y después va a tener una carrera, va a entrar a un banco, va a ser gerente, o va a estar en una empresa, va a ser gerente, esa concepción va a ser mucho más difícil en el futuro. Las cosas van a ser, las oportunidades van a ser menores, van a existir, van a ser menores, pero hay que aprovecharla y para eso hay que competir. Insisto, creo que ese es un mensaje que las universidades, la disciplina, la importancia del trabajo bien hecho, de no sacar la vuelta, de evitar la ley del mínimo esfuerzo, es una cosa que está bien instaurada en el Chile pre-octubre, si ustedes quieren. Si ese va a ser el ambiente de desarrollo de la universidad, de los liceos, de aquí para adelante, la verdad que el panorama sería aún más oscuro. Creo que la transformación tiene que pasar por insistir en esos pilares que no lo hemos discutido, no hemos dedicado a pensar en básicamente en el lucro, la gratuidad, en la inclusión, el sistema descentralizado de admisión. Me parece perfecto, pero no descuidemos lo que es central. Y creo que ese es el gran desafío que vamos a estar enfrentando en los próximos años. Gracias, Sergio. Muy en la línea, era lo mismo que quería preguntarle ahora. Me gustaría la visión del rector José Antonio Guzmán respecto a este mismo tema, mirando hacia el futuro, ya cuando ya no hay pandemia ni distanciamiento social, y se pueden volver a usar los campus y los establecimientos educacionales. ¿Qué considera usted, José Antonio, que debe ofrecer una universidad a la sociedad? ¿Y qué cosa particular tiene que ofrecerle a los estudiantes que eligen estudiar en una particular universidad? Bueno, yo creo que lo que planteaba Sergio es sumamente importante. O sea, hay gente con mucha capacidad de trabajo, con mucha creatividad, con mucha capacidad de innovación, sabiendo, en el fondo, siendo muy consciente de que la vida es difícil y que hay que prepararse lo mejor posible para enfrentarla. Podemos a veces tenerla, y sobre todo, esto es parte del proceso de maduración de un estudiante, entender que la vida es difícil y que para eso, para lograr sobrevivir, para sacar adelante sus metas, para sacar adelante su familia, hay que trabajar muy duro. Yo creo que si esa lección la aprendemos después de esta crisis, hemos aprendido una cosa muy importante. Ahora, yo creo que aquí va a haber cambios en las plataformas, digamos, en la forma en las cuales nosotros entregamos
la educación a los estudiantes. Va a haber más educación online, va a haber otras formas de evaluación, va a haber cambios curriculares. Nosotros tenemos una serie de paradigmas curriculares que a lo mejor en el futuro van a cambiar, porque es necesario mantenerse anclado en un curso semestral. Puede haber cosas mucho más cortas, puede haber cosas mucho más ajustadas, puede haber cosas que los estudiantes vayan diseñando a la medida de sus intereses, a la medida de sus necesidades, a la medida de sus proyecciones, y eso es una cosa que la universidad va a tener que enfrentar. Entonces está por una parte el tema de las plataformas, está por otra parte el tema de los contenidos, de las formas de entregar, de la capacidad de los estudiantes de formar su programa a la medida de lo que él quiera, o de lo que ella quiera, y las universidades tenemos que responder, y las universidades somos a veces inflexibles, y tenemos paradigmas de distinto tipo que nos cuesta cambiarlo. Yo creo que en este sentido esta situación también nos ha ayudado a fomentar la flexibilidad al interior de la universidad. Si estos procesos iban desarrollándose, como bien decía Sergio hace un rato, y esto se ha producido un aceleramiento, también se produce un efecto de promoción, de cambio, de apertura de mentalidades, de ver cosas que se hacían de una determinada forma y que era prácticamente dogma, que había que hacerlas así, y sin embargo se ve que ahora por razones de necesidad se pueden hacer de otra forma, y eso es una cosa realmente muy, muy valiosa para el sistema. Yo quiero insistir en el tema de alumnos trabajadores, innovadores, creativos, y para eso nosotros tenemos que responder con un currículum adecuado. Yo pienso que más que formar profesionales con mucho detalle en sus distintas disciplinas, tenemos que dar una formación general más amplia, una capacidad de flexibilidad, de adaptación, de conocimiento crítico, que hoy día no estamos dando. Nuestras carreras profesionales en Chile son muy estructuradas, están en cierto sentido ancladas, y tenemos que ver qué es lo que necesita el estudiante de hoy para prepararse para este mundo tan desafiante. Gracias, rector. Saludo a los muchísimos participantes que tenemos de todo el país en este diálogo por Chile hoy. Estoy mirando ahora las preguntas que han ido llegando de parte de la audiencia, y los invito a todos los que están conectados a hacerle preguntas a Sergio Urzúa y a José Antonio Guzmán respecto a el impacto de la pandemia, sobre la inversión en capital humano, sobre la educación en Chile. La verdad es que varias de las preguntas se han ido respondiendo con las intervenciones de Sergio y de José Antonio, así que algunos de ustedes ya han recibido las respuestas que querían saber. Elijo aquí algunas otras preguntas para nuestros invitados. Dice una: la pandemia ha transformado la forma en la que se hacen las clases tanto en la educación superior como en los colegios. ¿Qué elementos de la educación a distancia cree que van a permanecer una vez que se supere la emergencia? Quizás puede José Antonio Guzmán comenzar con esta. Yo creo que en el fondo hay muchas cosas. La clase se ha enriquecido mucho porque los profesores no les ha quedado otra, ya que no tienen a los alumnos al frente, han tenido que hacer un despliegue de productos audiovisuales, de nuevos materiales, de conexiones, de interacciones. Por ejemplo, han tomado fuerza los chats, los foros. Los alumnos que a veces eran tímidos en una sala de clase para levantar la mano y hacer una pregunta, en un foro virtual se animan a preguntar con mucha más claridad, soltura, y es una cosa valiosa. Y esa idea de fomentar el aprendizaje activo es una cosa muy interesante. Lo otro que se ha desarrollado en la gente, creo que es la capacidad de trabajo autónomo. Si antes uno tenía como paradigma en la cabeza de que había que tener 4 horas a la semana de una determinada asignatura, resulta que en la medida que los estudiantes son capaces de trabajar por su cuenta, a lo mejor esas 4 horas en vez de 4 pueden ser 2, y el resto se puede hacer de otra forma. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos aprendido muchas cosas que antes no teníamos, no vislumbrábamos, y que se van a incorporar. Yo creo que va a ir surgiendo una especie de combinación, una especie de blend, digamos, entre lo presencial y lo online. Y en este tiempo de transición, en lo que viene por delante, el otro día hablaba precisamente con Sergio esta idea de que a lo mejor
uno tiene que ir, como hay problemas de seguridad, de salud, uno puede ir pensando en fórmulas de un día en el campus, 4 días virtuales, después pasar a 2 días en el campus, 3 días virtuales, y a lo mejor el día de mañana una parte importante del currículum se va a hacer de otra forma, reservando las cosas más importantes para la presencia. Y yo creo que la presencia también es sumamente importante, los alumnos la valoran muchísimo y en este tiempo ha quedado en evidencia, pero es un recurso de tanta importancia que tenemos que reservarlo para las cosas realmente importantes y podemos hacer las cosas mucho mejor con esta mezcla, con este blend, digamos, de lo que hemos aprendido y de lo que ha sido siempre la universidad. Sergio, a nivel de educación escolar, ¿tú también ves que podría a largo plazo permanecer algo de blended, de combinado, de que los niños hagan una serie de, a lo mejor se conecten a cursos que se están dando de parte de otros colegios, en otras regiones, en parte de su jornada? Sí, mira, Karen, acá yo creo que hay lo que los gringos llaman algo así como el elefante en la habitación. Acá hay un desafío en esta transformación. Me parece que el gran desafío es el los docentes, el profesorado. Creo que esta transformación no solamente va a obligar a los estudiantes a incorporar tecnología, tener las posibilidades que tú mencionas, poder conectarse a una clase en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero creo que para los profesores el desafío va a ser muy importante. Los profesores van a tener que jugar un rol distinto en esta combinación de clases presenciales con mucha asistencia a clases virtuales. El profesor va a tener que tener una estrategia educativa distinta, va a tener que desarrollar material educativo distinto, va a tener que pensar en la psicología del estudiante de una forma distinta, distintos mecanismos de incentivo. Por lo tanto, creo que ahí hay un tremendo desafío de política pública, de formación de las universidades, sobre todo los nuevos docentes, es si tienen o no tienen los docentes, los profesores, la capacidad y las habilidades y los recursos para poder adaptarse a lo que va a ser el nuevo sistema educativo. Y creo que un elemento que va a ser acá también esencial es que los profesores tienen que reconocer, y no quiero ser majadero, pero creo que es fundamental, es que en la economía y en el sistema educativo que viene, que vamos a tener mayor distancia, el destacar, el fomentar el mérito, el identificar la disciplina, el pensamiento crítico, la eficiencia en el estudio, el desempeño, la medición va a ser esencial. Yo he visto con mucha preocupación, en algunos, me lo han mencionado algunos colegas en Chile, que es un poco bien, es distinto a lo que se ocurre acá en Estados Unidos, pero en Chile mucha lógica de solicitud de los estudiantes e incluso de profesores de, por ejemplo, no evaluar en circunstancias como esta, de tratar de que las notas no importen en estas circunstancias, de que en esta transición, digamos, la verdad es que todo pase. Yo puedo entenderlo en una cosa de emergencia, transitoria, pero convengamos que también eso toma un torrente que venía hace bastante tiempo de una generación que evita diferenciarse en función de su esfuerzo, su disciplina y su mérito. Y creo que los profesores en estas circunstancias, más que contribuir a esa ola, creo que va a tener que pararla, va a tener que empezar a generar una estrategia educativa en la cual permita que los estudiantes se empiecen a distinguir en una forma distinta, que empiecen a demostrar su trabajo en forma distinta, porque el gran desafío que va a significar esto viene de medición, es la capacidad del profesor, pero también la capacidad de evaluar el proceso educativo, porque no nos podemos convencer que un modelo educativo en el cual nos vamos a conectar a unas clases en YouTube o en otra plataforma y entonces después nos van a preguntar usted asistió o no asistió a la clase y vamos a aprobar la clase, eso es un mundo fantasía. Muy por el contrario, lo que eso tiene que significar es un cambio completo en las medidas de evaluación, en la cual existan medidas objetivas que permitan a los estudiantes que se han destacado y que se han esforzado obtener mejores resultados. Esa lógica me parece que va a ser esencial para efecto de lo que viene después, que va a ser un país que va a necesitar una generación que después esté dispuesta a competir, en la cual los pitutos importen menos, que la cuna importa menos. Esto es una tremenda oportunidad para que eso se produzca, pero para eso tiene que haber conciencia por parte de los estudiantes, por parte de los profesores, por parte de la sociedad civil, de lo que significa esta transformación del modelo educativo. Y creo que ahí insisto, un elefante en la habitación que se llaman los profesores,
que tienen que estar a la altura de las circunstancias, porque si no ocurre eso, no podemos terminar con un sistema educativo plano, mediocre, que no genere las habilidades y que viva en este mundo complaciente de una economía que tiene el crecimiento asegurado, que lamentablemente eso ya queda más que claro que no ocurrió, no pasó. Lo que viene en adelante va a ser más difícil de lo que en los últimos 30 años el país observó. La generación que enfrenta el mercado laboral hoy día va a tener un desafío mucho mayor que el desafío que enfrenté yo cuando entré a trabajar. Esa realidad hay que empezar a levantarla, porque si uno cree que el Estado va a estar detrás de esta recuperación para siempre, se equivoca medio a medio. Eso no va a ocurrir. Y lo que hace el profesor, el mensaje, la familia, el empezar a concientizar a los estudiantes de la importancia de destacarse en función del trabajo, el esfuerzo de hacer las cosas bien, va a ser esencial. De eso no nos vamos a poder escapar. Y si nos escapamos, la verdad que el futuro de Chile se va a ver aún más nublado de lo que aparece hoy día. Los comentarios de Sergio me llevan a hacerle dos preguntas muy diferentes al rector Guzmán, pero las dos vienen de lo que acaba de comentar Sergio. Una tiene que ver con lo que él dice de la importancia del rol de los profesores. Entonces me gustaría saber su opinión respecto al rol de las universidades para ofrecerle al profesorado del sistema escolar chileno oportunidades de actualización, de educación continua, de aprender estas cosas que Sergio insinuaba, que los profesores tienen que estar permanentemente actualizándose. Esa es una pregunta. Y la otra, que es muy diferente y tiene que ver también con lo que Sergio comentaba, es si es que percibe algún como miedo o respeto excesivo de parte de las instituciones de educación superior con sus estudiantes en cuanto a algunos intentos que se han visto un poquito de cogobierno del cuerpo estudiantil o de querer cosas como un poco quizás emparejar hacia abajo de repente, bajar el nivel de exigencia, y ¿qué actitud considera usted, rector, que sería la más adecuada de parte de las autoridades de instituciones de educación superior respecto a ese tipo de iniciativas estudiantiles de querer bajar un poquito hacia abajo el nivel? Respecto a lo primero, yo creo que es sumamente interesante. Yo creo que de las últimas leyes de educación que se han promulgado en nuestro país, hay una que yo destaco positivamente, que es precisamente la ley de formación profesional docente, que se dictó a final del gobierno Bachelet con amplio consenso, y ahí se relevaba, digamos, la importancia de formar bien a los profesores. Ahora, las leyes son letra muerta si eso no va de la mano de una implementación potente, y en esa implementación potente, en esa, digamos, necesidad de que los profesores formen bien, las universidades tienen mucho que hacer. Yo creo que la educación continua, en términos generales, después por hablar un poco de eso, es una cosa sumamente importante para todo el mundo, porque las cosas están cambiando rápido y para eso hay que adaptarse rápido. Pero en el caso de los profesores, por lo que decía Sergio hace un momento, es especialmente crítico. Entonces yo tomaría muy en serio esa ley y facilitaría al máximo para que los profesores se formen muy bien en esta capacidad que es evidente, esta necesidad que es evidente de poder asumir este desafío grande que tienen por delante. Yo creo que el camino institucional está dado y simplemente hay que darle más fuerza a las universidades para que lleven a cabo eso y animar a los profesores. Hay incentivos suficientes para que eso ocurra, pero hay que hacer una pega bien hecha para que los profesores se tomen en serio esto y las universidades nos tomemos en serio esta necesidad de formación de los profesores. Es completamente vital y hay que hacerse cargo de que estamos en una sociedad muy líquida, si quiere, y por lo tanto hay que estar continuamente adaptándose, captando los nuevos matices, preparándose para las nuevas generaciones, etc. Y eso significa estar continuamente formándose, por esta actividad es muy importante. Y respecto a lo segundo, yo creo que estas cosas son medias pendulares, en el sentido que los estudiantes, hay momentos en los cuales toman un protagonismo muy grande y quieren intervenir, digamos, con mucha fuerza en la toma de decisiones de las universidades. Yo creo que es muy importante oír a los estudiantes, pero al mismo tiempo las universidades
tienen un hacer, tienen una sabiduría, tienen una experiencia, que es la que tiene que prevalecer en los planes de formación. Entonces es necesaria la conexión, la bidireccionalidad, pero los estudiantes vienen a la universidad a aprender una profesión, a madurar en la vida, y en ese sentido hay que tener por una parte un sentido de misión por parte de la universidad de que esto es la pega nuestra y que tenemos que llevarla a cabo, con empatía evidentemente, pero llevarla a cabo, y que los estudiantes esperan eso. Puede haber de repente gente que busca en el corto plazo una mayor relajo, pero en el largo plazo lo que la gente quiere es que le exijamos mucho, aprender mucho, están empleando tiempo y dinero en este proceso educativo, y tienen y quieren aprender mucho. Entonces, yo creo que esta idea de exigencia, esta idea de darles una buena educación, eso va a ser difícil, pero es una cosa que valora mucho los estudiantes. Los buenos estudiantes la valoran mucho, y yo creo que tenemos que, en este sentido, atrevernos más a llevar a cabo nuestro proyecto educativo y, por supuesto, convencer a los estudiantes, pero muy seguros de qué es lo que tenemos que hacer y cómo es nuestra misión. Hay que captar las sensibilidades de las nuevas generaciones, pero una vez captadas tenemos que hacer la pega, tenemos que hacer nuestro trabajo. Sergio, sé que has estudiado bastante también los más jóvenes de los alumnos, los preescolares y los de los primeros años básicos. Hay una pregunta aquí que dice cómo la educación online puede compensar la parte del desarrollo de los alumnos menores, preescolares, ese desarrollo que se potencia a través de las experiencias con el interactuar con el otro. ¿Cree que esos alumnos menores pueden aprender esas habilidades sociales a través de actividades virtuales? Mira, hay experiencias que, a ver, la respuesta es que no creo. No creo que eso pueda ser reemplazable. Tendríamos que, el ser humano tendría que evolucionar millones de años en 3 meses para efecto de poder decir que el contacto con un tercero no es importante, no es fundamental, sobre todo en ese periodo de desarrollo. Yo no creo que sea el caso. Por lo mismo, no creo, dudo profundamente que el modelo de educación temprana que salga de esto vaya a ser uno en el cual los niños van a estar conectados a un tablet, a una computadora, a una pantalla. Eso no lo creo, no lo creo, espero que no, porque no creo que tenga un buen resultado. Sin embargo, creo que sí han existido interesantes iniciativas que lo que han empezado a fomentar, y en Chile hay un par, conozco un par, de nuevo, que son iniciativas que vienen por el lado privado, fundaciones que están impulsando este tipo de cosas, que han tenido un buen resultado, que lo que generan son modelos educativos que los padres pueden empezar a incorporar en las circunstancias en las cuales, por la emergencia sanitaria, el jardín, la sala cuna, no está disponible. Creo que se ha permitido de alguna forma, y si se utiliza bien, creo que el resultado puede ser positivo, que los padres empiecen a interiorizarse respecto de las necesidades de estímulo motor, psicosocial, por parte de los menores. Pero eso no va a ser, bajo ninguna circunstancia, creo yo, y ojalá que no siquiera se produzcan experimentos en esa línea. La única forma de poder formar a un niño de los primeros años, la socialización es fundamental. Y esta pandemia, si bien en Chile todavía se puede sentir que no se ve la luz al final del túnel, hay luz al final del túnel. Y creo que hay que apostar a lo que estamos experimentando en estas circunstancias es una cosa transitoria, y durante esa transición hay que tratar de compensar algunos déficits que se han generado a partir justamente, por ejemplo, de la ausencia de socialización, pero que tarde o temprano esa socialización va a volver, y ojalá que los chicos, las niñas, los niños en este periodo puedan tener el apoyo de sus familias para efectos de compensar mientras tanto la normalización se produce. Insisto, hay iniciativas, el sector público tiene también un canal activo en función de tratar de normalizar la situación, pero en esta transformación, particularmente lo que es primera infancia, va a ser inevitable volver a la socialización y ojalá que eso pase prontamente. Y lo uno con algo que se mencionaba anteriormente por parte del rector.
Yo creo que uno de los elementos fundamentales de la universidad, de los colegios, es la diversidad, es la posibilidad de poder socializar con gente distinta a uno, que tenga visiones distintas. Es un tremendo desafío de las universidades. Se han realizado avances en esa materia, pero creo que pensar en una educación que va a estar básicamente conectada a una pantalla elimina la posibilidad de generar diversidad, y muy por el contrario, va a promover el pituto, el contacto, que de alguna forma está alejado de la posibilidad de yo poder demostrar mis habilidades y mis capacidades. Vuelvo sobre el punto. Creo que la socialización, su proyecto educativo que empiecen a abrirse a diversos, que fomenten la posibilidad de entregar una educación de calidad con componente online, pero que además permitan la diversidad dentro de la sala de clase, a eso no podemos renunciar. Esta emergencia puede haber limitado ese proceso. Chile venía avanzando en esa dirección. Esto no puede producir, esta situación de emergencia sanitaria y lo que va a significar la crisis económica o está generando la crisis económica durante los próximos probablemente 2 o 3 años con presupuestos de público muy acotados, ojalá que no signifiquen un retroceso en materia de diversidad. Creo que eso va a ser fundamental, y los proyectos educativos privados van a tener que hacer esfuerzos y compensar la falta de recursos del gobierno para efecto de poder implementar eso en todo nivel, sala cuna, jardines infantiles, básica, media, universidad. Creo que ese es uno de los desafíos, poder continuar el proceso de diversificación, de diversidad, tanto de la habilidad de los estudiantes como de su capital social. Eso va a ser fundamental para lo que viene. Saludo a los más de 5.000 espectadores que están conectados en esta tarde de Diálogo por Chile sobre pandemia y educación y capital humano. Los invito a los espectadores, por favor, a contestar una encuesta que van a encontrar en el sitio de MOLTV para que den feedback y se puedan continuar haciendo estos encuentros de conversación a través de MOLTV. Rector José Antonio Guzmán, antes de esta pandemia, ya años antes se ha hablado de que podrían ir terminándose las universidades que son de ladrillo, ¿verdad? Construidas con campus universitario y todo, porque en realidad la educación superior se va a poder dar igual de bien, a distancia, y ahora, bueno, hemos podido hacer el experimento más que de laboratorio respecto a eso, y entonces le quería preguntar, y me baso en varias de las preguntas que han ido llegando, ¿cómo ve usted eso ahora que tenemos ya una experiencia concreta respecto a los pros y los contras de la educación universitaria a distancia? Y lo quiero linkear con varias preguntas que han ido llegando que se refieren a la capacidad de entregar esta formación, esta cosa más de desarrollo integral a los alumnos de educación superior, la parte más humana, la del maestro con su alumno, cómo eso se ve afectado también con estas metodologías que por emergencia se han tenido que implementar ahora. Bueno, muchas gracias, muy buena pregunta. Yo creo que esta percepción de que la universidad iba a transformarse radicalmente en los años que vienen era una especie de percepción generalizada de que era una ola que venía y que era completamente imparable, digamos, de que en el fondo por las economías de escala, por la capacidad de las grandes universidades de atraer grandes profesores que llegan a millones de alumnos, tienen unos costos muy bajos, iba a terminar siendo la muerte del resto de la universidad, especialmente las universidades más pequeñas, y también en este sentido la competencia, entre comillas, la amenaza era que iba a transformarse en una competencia global, es decir, que al sistema universitario chileno, aparte de las universidades que tenemos hoy día, había que agregarle Harvard, Stanford, Yale, etcétera. Y esa idea, esa percepción de que esto era un fenómeno irreversible, y que para mí me resultaba sumamente, digamos, terrorífico, porque valoro mucho la universidad tal como la conocemos hoy día, creo que se ha planteado un signo de interrogación. Yo creo que más bien
en estos tiempos de enseñanza virtual, hay una gran nostalgia por parte de todos, de los profesores, de los estudiantes, de volver al campus, de relacionarse. La universidad tiene que entregar una instrucción, y la instrucción puede hacerse en forma relativamente eficiente online, pero también tiene que entregar digamos, una red. La red es una cosa igualmente importante en el contexto de la universidad. Las universidades no son simplemente entregadores de formación, sino que son creación de comunidades de estudiantes, de comunidades de profesores con estudiantes, que después esas relaciones se proyectan a lo largo del tiempo en las relaciones profesionales, y uno aprende mucho. La universidad es una escuela de vida, la gente llega muy joven, muy madura, pero sale realmente muy bien, muy preparada, y en esa escuela de vida ha aprendido precisamente por la interacción. Sergio hablaba un momento de la diversidad, el hecho de toparse con gente, de tener que defender los argumentos, de tener que pelear las cosas, de tener que destacarse entre un grupo mayor de gente es una cosa muy formativa. Y en ese sentido creo yo que a mí esta crisis me da esta pequeña señal de optimismo, en el sentido que puede haber una revalorización importante de lo que siempre hemos entendido desde hace muchos siglos del papel de la universidad. La universidad masiva puede ser online, pero la universidad masiva no basta. Y en ese sentido los proyectos educativos, universitarios que realmente entiendan esto y que entiendan cuál es el valor agregado que están entregando los estudiantes por el hecho de la presencia en el campus, y potencien ese valor y lo hagan entender y estén continuamente monitoreándolo, van a ganar. Y tú mencionabas hace un momento esta idea de la relación personal profesor-alumno, de crear eso es sumamente importante y tenemos que cuidarlo. Entonces, en este sentido, nos está removiendo el piso y nos está diciendo, oye, ojo con el tema del valor agregado. ¿Qué es lo que estamos entregando como universidades para que los alumnos realmente sientan la necesidad de ir al campus? Y eso es bueno, nos va a generar a nosotros una crisis de crecimiento, nos va a obligar a estar a la altura de este mayor valor agregado que necesitamos entregarle a nuestros estudiantes. Hay aquí una pregunta para Sergio Urzúa. ¿Cuáles son los principales frenos que aún persisten y dificultan una sociedad que valore el mérito y el esfuerzo personal que trasciende la cuna y el origen social? Bueno, una sociedad, eso nosotros lo entendemos como una sociedad cerrada. Sociedades cerradas son aquellas en las cuales el mérito no es considerado como un motor de progreso, que la cuna define dónde yo voy a terminar en mi vida, que la sociedad civil tiene restricciones respecto de cómo se puede organizar. Y tiene un tercer componente que es básicamente que es el control de la violencia por parte de la sociedad civil. Los frenos de sociedades configuradas bajo esos tres pilares, que son de nuevo lo que conocemos como sociedades de acceso limitado, ¿cierto? Son infinitos. Esas sociedades pueden crecer. Hay sistemas autoritarios que han logrado crecer, que construyen ese crecimiento a partir de esa situación. A mí me parece que el caso de algunos países asiáticos es evidente que así lo demuestra. Pero eso no es desarrollo. Tú puedes crecer en función de esas restricciones, pero el desarrollo económico, el progreso final, el entregar libertades a las personas pasa por una transición de una sociedad cerrada, de acceso cerrado, a una sociedad de acceso libre. Y Chile estaba en esa transición. Creo que Chile estaba avanzando de forma importante en esa transición, con giros, con vueltas. Es una transición larga. Los países lo hicieron aquellos países que lograron dar ese paso, lo hicieron a través de múltiples décadas. Y Chile me parece que bajo esta circunstancia va a haber alejada la posibilidad de transitar hacia una sociedad de acceso libre. Ese va a ser el problema. Y los puntos que yo levantaba anteriormente me parece que son justamente para poder apurar esa transformación, que va mucho más allá del crecimiento económico, de nuevo. Es la idea de desarrollo integral. Hay una concepción, me parece, equivocada, que de alguna forma el desarrollo económico se tiene que entender como la posibilidad de que la gente no tenga que demostrar sus capacidades, su mérito y su esfuerzo para asegurar un futuro con algunos pisos, ¿cierto? Con algunos colchones.
Eso me parece que una visión limitada, sesgada, de lo que realmente significa el desarrollo económico, el desarrollo y social. El desarrollo va mucho más allá de simplemente tener un Estado benefactor, que lo que va a hacer entonces es poner los subsidios, las transferencias necesarias en eventos de circunstancias, ya sean locales, agregadas, transitorias, permanentes, más complicadas. Eso me parece razonable, eso es importante, pero la constitución de un modelo de desarrollo, de un proyecto país, que es lo que yo realmente extraño, y que he visto durante la última década de alguna forma desvirtuarse, de qué es lo que va a hacer Chile al 2030, de dónde vamos a estar parados al 2035, con algo de sentido común, evitando la comparación con Finlandia, evitando la comparación con Suecia, no cayendo en la caricatura de lo que es Nueva Zelanda. Eso no está en la discusión, y me parece que está justamente en la necesidad de promover esta transformación, en la necesidad de atacar esos tres pilares: que la violencia sea controlada por la sociedad civil, que la sociedad civil tenga la posibilidad de organizarse como le dé la gana, y que el mérito y el esfuerzo sean los pilares del desarrollo. Creo que es una visión que tenemos que volver a visitar, porque el contrafactual a mí me parece que deja a Chile en un muy mal pasar, en un mal pie, en función de lo que nosotros vamos a estar enfrentando de aquí en adelante. La visión quizás todavía de que este es un país que está a puertas de desarrollo, que tiene la posibilidad de aumentar el gasto para efectos de generar distintos tipos de subsidios. Yo creo que lamentablemente eso con esta pandemia va a tener una fecha de expiración. Chile no va a tener la capacidad en el futuro de poder desarrollar ese proyecto si no crece en forma importante y si no se desarrolla en forma importante, y para eso va a ser esencial, insisto, terminar con esta visión complaciente respecto de lo que significa el desarrollo individual y social, colectivo, volver a la necesidad de tener una población, una generación joven que busca y quiere progresar en función de su mérito, de ese desarrollo. Si podemos de alguna forma utilizar este desastre sanitario, esta crisis económica, para poder visitar de nuevo esos pilares, a mí me parece que Chile va a tener la posibilidad realmente de poder dar vuelta a esta situación y reencauzar su proceso de desarrollo, admira de lo que podría ser un proyecto país de aquí al 2030. Nos quedan 2 minutos antes del cierre. Quería terminar con una pregunta que ha llegado para el rector José Antonio Guzmán, y tiene que ver con el miedo que existe en muchas organizaciones y empresas, instituciones del país de tratar nuevas cosas, de innovar, de pilotear ideas, y el miedo es al fracaso, en definitiva. Entonces la pregunta es ¿qué rol pueden jugar las universidades para resolver el problema de que no nos atrevemos a innovar, a hacer las cosas de forma diferente? Bien interesante esa pregunta. Yo hace un tiempo me tocó visitar Israel, y en Israel, igual en Estados Unidos, me parece, digamos, la actitud ante el riesgo de la gente es muy distinta. Allá se estima que, bueno, 1 de cada 3 proyectos va a fracasar, o 1 de cada 2 proyectos va a fracasar. Me refiero especialmente a la gente joven, pero también a las empresas un poco mayores. Y esta idea hay que perderle un poco el miedo a que haya en la vida algunos fracasos. Y en el fondo yo pienso que es un tema que nosotros tenemos que trabajarlo con nuestros estudiantes, decirle: ustedes tienen que ser creativos, tienen que ser innovadores, se van a caer. Lo importante es buscarle el lado, tratar de seguir avanzando. En nuestro país hay mucha gente que es muy aversa al riesgo. Yo creo que a nosotros nos cabe una cierta responsabilidad como universidad de fomentar esta cultura de innovación, de emprendimiento, de asumir proyectos que a lo mejor no van a resultar bien. Y vale para los proyectos, digamos, lucrativos, pero también vale para la innovación social. Hay muchas cosas que se hacen que son fantásticas y que uno podría hacerlas mucho mejor al servicio de la sociedad, y que es necesario atreverse, lanzarse. Entonces, yo creo que bueno, en el fondo a nivel particular tenemos que tener esa actitud de emprender, de tomar nuevos riesgos, tomar nuevas aventuras, y eso es una cosa sumamente importante y valiosa, y que yo creo que en Chile hay una cierta carencia en ese sentido. Muchas gracias.
Bueno, agradezco muchísimo a los invitados de hoy, a José Antonio Guzmán y a Sergio Ursúa. Agradezco a los más de 5.000 auditores que han participado y que han enviado preguntas muy interesantes. Más que hacer un cierre ahora, los invito a todos los asistentes a continuar el diálogo, a continuar este diálogo en el lugar en que están ahora, en el lugar en que van a estar en la tarde, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, con estas luces que nos han dado Sergio Ursúa y José Antonio Guzmán. Entre muchas luces que aparecieron hoy, ideas interesantes, está la de dialogar ustedes, continuar dialogando sobre el rol de la sociedad civil, de la familia, del Estado, el tipo de políticas públicas que se necesitan para mejorar el sistema educacional chileno, revisar los principios que se están usando como pilares del sistema educacional chileno, preguntarse qué es el verdadero desarrollo económico, conversar eso con las personas que ustedes tienen alrededor, también darle vuelta a esto que mencionaban los invitados respecto a cómo es salir al mercado laboral en una época de alto desempleo y de recesión, qué actitud tienen que tener los jóvenes que salgan de cuarto medio este año y que quieran empezar un empleo, o los jóvenes que estén egresando de la educación superior. Estas y muchas otras ideas han aparecido esto, entonces más que cerrar, invito a que ustedes continúen el diálogo en sus hogares y que han invitados a continuar revisando la programación de MOL TV y ver si es que por ahí aparece de nuevo un diálogo por Chile. Me despido con un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias.